Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren felices y gozosos, disfrutando de este fin de semana. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. Y hoy pregunto, ¿habitas tú al abrigo de Dios? La Biblia nos enseña, y en muchas casas por muchos años estuvo abierto este Salmo 91. Yo solo voy a hablar del primero al 11. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuelve de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti y que te guarden en todos tus caminos. Siempre el Señor nos guarda y nos protege. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos enseña que cuando buscamos el rostro del Señor y nos esforzamos por vivir bajo sus reglas, podremos siempre estar seguros de que contaremos con su cuidado y su protección. En el Salmo 91 encontramos unas cuantas promesas de Dios para los que habitan al abrigo del Altísimo. Aquellos que han decidido vivir bajo la voluntad y la dirección del Señor pueden declarar, como dice el salmista, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La siguiente historia nos da una prueba evidente de la verdad que envuelve esta declaración. Ana, una joven universitaria y consagrada cristiana, estaba de vacaciones en su pueblo durante el verano. Aquella tarde fue a visitar a sus amigas y mientras conversaban acerca de sus respectivas experiencias durante el año pasado, el tiempo pasó rápidamente y le cogió la noche. Sin darse cuenta, apenas ya era de noche. Tenía que irse. Ahora ella tenía que regresar sola a su casa. Mientras caminaba en la soledad y oscuridad de la noche, oraba pidiendo a Dios que la protegiera de cualquier peligro. Llegó frente a un callejón por el cual solía cortar camino para llegar a su casa y después de vacilar por unos segundos, decidió cruzar por allí. Cuando iba aproximadamente por la mitad del callejón, notó que había un hombre parado al final como si estuviera esperando por ella. Se sintió un poco nerviosa y de nuevo oró a Dios pidiendo su protección. Inmediatamente una sensación de profunda paz y seguridad la envolvió totalmente. Sintió como si alguien estuviese caminando junto a ella. Cuando llegó al final del callejón, pasó cerca del hombre y continuó su camino llegando a su casa sin problemas. Al día siguiente, leyó en el periódico que una joven había sido violada en aquel callejón unos 20 minutos después de que ella pasó por allí. Sintiéndose impactada por esta tragedia y al pensar que podía ayudar, que ella había visualizado al hombre, se fue hasta la estación de policía para decir que él conocía, que ella había visto muy de cerca al hombre que se encontraba allí. Ella sintió esa obligación de ir a la policía y ayudar a identificar a ese hombre. Después de contarle la historia, allí le preguntaron si ella estaría dispuesta a tratar de reconocer a aquel hombre entre un grupo de sospechosos. Ella asintió inmediatamente, señaló el hombre que ella había visto la noche antes en la calle del callejón. Cuando le dijeron al hombre que había sido identificado, no le quedó más remedio que confesar. El oficial le dio las gracias a Ana por su ayuda y le preguntó si podrían hacer algo por ella. Entonces ella le pidió que le preguntaran a ese hombre por qué a ella no se le había acercado cuando ella había pasado. Curiosa ella. Entonces le preguntaron y el policía le preguntó al hombre y el hombre contestó, porque con ella iban dos hombres muy altos, uno a cada lado. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos los caminos. Al igual que Ana, tú puedes hacer tuyas las promesas de Dios si vives bajo su manto protector. Busca el rostro del Señor cada día en oración, escudriña su palabra, medita en ella y obedécela aplicándola a tu vida diaria. Así establecerás una íntima comunión con Dios y podrás afirmar,
que tú habitas bajo su abrigo y por lo tanto disfrutarás de su protección y de todas sus bendiciones. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor Dios misericordioso y de poder, que nos permitas estar siempre seguros de tu protección. Ayúdanos a vivir bajo tu sombra y tu abrigo cada día de la vida, Señor. Aumenta la fe y danos fuerzas para obedecer tu palabra y permanecer siempre en tus caminos. Eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén disfrutando de esa compañía del Señor, que es indubitable, porque eso es parte de sus promesas, es lo que hemos creído, en eso nos apoyamos. Amén. Porque es la manera de relacionarnos con Dios, es a través de esas promesas, de esos ejemplos, de todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces aprendemos a simplemente nosotros encontrar en esa presencia de Dios, en esas promesas, en esa fe, aprendemos a encontrar seguridad y confianza. Solo con Dios podemos hacerlo. Así que bueno, espero que hoy estén listos y preparados para continuar más o menos con lo que hemos venido hablando los sábados últimos, que considero es un tema muy, muy importante. Habla de seguridad, de paz, de confianza. Y porque eso está en la Biblia también. En la Biblia hay advertencias de que empezaremos a escuchar frecuentemente de palabras de hombres que dicen seguridad y paz. Y resulta que eso no va a suceder ni está sucediendo, los hombres no lo podemos garantizar. Entonces muchas cosas se dicen hoy, invitando a las personas a buscar en este mundo lo que todos necesitamos con urgencia, que yo creo que nadie se escapa de eso, que es la seguridad, sentirse seguro, sentirse confiado, tener una paz, tener fe, tener esperanza. El mundo y su sistema de vida, que es conforme a los placeres que cada uno quiera experimentar, comienza a concluir y a establecer esas doctrinas, ideas, ideologías, aprovechando que la gente está en esa búsqueda para darles lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? No necesariamente garantizarles porque no lo pueden hacer. Entonces les prometen, les ofrecen, les dicen, hay alternativas y aquí está la solución y yo tengo la solución y resulta que todo es simplemente obedeciendo a lo que ellos saben que la gente necesita, pero no lo pueden satisfacer. El ejemplo grande por el que estamos terminando de vivir es esas elecciones presidenciales, que tal vez son las más importantes en el planeta, donde pudimos escuchar a los dos candidatos principales ofreciendo, de acuerdo con su ideología, su idiosincrasia, toda clase de promesas: voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer, y vamos a ser mejor, y vamos a estar mejor. Pero la pregunta, y siempre es así, ¿no? En todas estas campañas políticas de cualquier tipo, en cualquier lugar, son así, lo mismo. Entonces la pregunta que yo quisiera como dejar planteada como inicio a la charla de hoy, pues no me voy a dedicar a responder esa pregunta, es ¿por qué estos personajes ofrecen esto? ¿Por qué hacen estas promesas? ¿De dónde surgen estas promesas? Y solo pienso sobre hacia dónde se dirige el mundo y podría encontrar las respuestas. Y es como tal vez una estrategia de mercadotecnia, el que mejor interprete los deseos de las mayorías y ofrezca conforme a esos deseos, ese es el que va a ganar. Porque la gente quiere algo y entonces empiezan a estudiar lo que la gente quiere y empiezan a ofrecer por ese lado para atraer las multitudes y salir victorioso. Pero lo que sí es evidente en las personas, independientemente de si buscan satisfacer sus propios deseos y sus propios placeres, es que están en constante búsqueda de algo que los llene, que los satisfaga completamente. Es algo que con lo que quieren llenar ese vacío interior que todos tenemos o que todos teníamos y que en algún momento puede ser ocupado por lo que realmente va a perdurar por siempre, acabando con toda búsqueda.
Ahora recordemos una cosa, nosotros somos seres tripartitos, según la Biblia. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Y en ese orden el espíritu da vida al alma y el alma da vida al cuerpo. Amén. Dependiendo de qué alimente el espíritu, entonces será alimentada el alma. ¿Y qué es el alma? Emociones, sentimientos, intelecto, voluntad. Y eso que está en el alma lo reproduce, se refleja a través de el cuerpo. Entonces nosotros vemos la manifestación de lo que viene de adentro. Entonces lo que viene de adentro, de acuerdo a lo que nosotros inyectemos allá en nuestro espíritu, pues eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que la gente va a ver. Amén. Y si ese espíritu está siendo alimentado por lo que el mundo ofrece, y todo lo que ofrece es pasajero, entonces el alma estará condicionada siempre a buscar algo que la satisfaga y que perdure para siempre. Pero si el espíritu se alimenta del Espíritu de Dios, y esto es a través de la palabra, de la oración, de la alimentación en la palabra, de la meditación en la palabra de Dios, no tiene por qué haber un vacío en el interior, porque nosotros todos, los seres humanos, fuimos diseñados por Dios para contenerlo a Él en la persona del Espíritu Santo. Y eso es eterno, es lo que nos da paz, es lo que nos puede proporcionar toda la seguridad que necesitamos y la esperanza sobre algo superior a todo lo que podemos constatar por nuestros sentidos. Piense usted, espíritu, alma, cuerpo. En ese orden las cosas se van reflejando de adentro hacia afuera. Ahora, si usted se alimenta de afuera hacia adentro, pues usted está dependiendo de lo que ve, lo que oye, lo que huele, lo que tacta, lo que pueden percibir sus sentidos. Y ellos van a ser engañados de cualquier manera, porque usted va a oír lo que quiere oír, usted va detrás de lo que se le plantea, usted cree que eso es correcto, que lo otro también y que no sé qué, y en fin, y usted va detrás. Pero si usted alimenta de la verdad de Dios, es el único que tiene la verdad, pues entonces va a ser otro tipo de transformación. Bien, entonces Dios nos diseñó para contenerlo a Él, porque Dios es espíritu y Él quiere tener relación con nosotros. Ese plan se desarrolló todo en Jesús otra vez, porque el hombre inicialmente tenía esa relación con Dios, pero la perdió en el momento en que dejó que el pecado se interpusiera entre él y Dios. Y viene Jesús, Jesús es el autor material de que nosotros podamos tener una entrada a la presencia de Dios. Jesús es Dios hecho hombre, quien no se le halló culpa de nada, él fue perfecto, cumplió todas las exigencias de la ley para hacer el sacrificio perfecto, con lo cual, mediante la fe en esta obra de amor y misericordia, el que cree en esto puede otra vez saberse amado y perdonado, que en el fondo es lo que todos necesitamos entender y saber. Amén. Esto en resumen se llama que el Evangelio es lo que trae esa noticia, es lo que viene a anunciar. Amén. Por eso se llama Evangelio, buenas nuevas, noticias. Viene a traer, el Evangelio es eso, buenas noticias que no conocíamos, que anhelábamos de alguna manera, pero que no las teníamos todavía. Y era el perdón de nuestros pecados, y por medio de esa redención, del sacrificio perfecto, tenemos esa aceptación por Dios y podemos estar en su presencia y merecer de esa manera todas las bendiciones que Él quiere para nosotros. Entonces solo hay un evangelio, solo hay uno, aun cuando muchas personas quieren llamar otras doctrinas o teorías, les quieren poner ese título de evangelio. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, ¿sí? O el evangelio de la condenación, o cosas similares a esas. Entonces, pero solo hay uno, hermano, solo hay uno. Amén, solo hay uno. Entonces solo existe el evangelio de la gracia, que incluye la prosperidad, no solo material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Porque hoy en día nosotros, la gran mayoría de la gente entiende que prosperidad es la parte económica, tener cosas, amén, y tener hasta de sobra, y creen que eso es ser próspero. No, eso no es prosperidad, eso se puede llamar avaricia si nos descuidamos, eso se puede llamar
acumulación si nos descuidamos, en fin. Entonces, la prosperidad es cuando se da en todas las áreas de nuestra vida, donde la paz de Dios se refleja en todas nuestras acciones, donde no hay nada que nos pueda quitar la seguridad de estar en la presencia de Dios, donde no hay nada que impida que podamos tener esa esperanza, no solo de ahora mismo, mientras estamos en este cuerpo, de su protección, su provisión, sino también de cuando dejemos este cuerpo. Y entonces es eso en lo que los que predicamos o enseñamos o queremos llevar el mensaje de Dios deberíamos concentrarnos. Deberíamos estar atentos. ¿Qué es lo que queremos decirle a las personas? ¿En qué queremos basar? ¿Qué es lo que queremos lograr cuando hablamos de Dios a las personas? O les imponemos cosas, o los manipulamos, o les enseñamos leyes, o les enseñamos normas de hombres para, en fin, o les enseñamos el amor de Dios, que es en síntesis, el amor de Dios es lo que son las buenas nuevas. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Entonces, si entendemos cómo Dios nos amó, pues viene un cambio natural, porque somos provistos del Espíritu Santo, somos provistos de la verdad de Dios, y esto es suficiente material para nosotros empezar a vivir de una manera diferente, entendiendo qué es lo que no debo perseguir porque no es favorable para mí, no es lo que me va a llenar, y que sí debo perseguir. Entonces, en eso deberíamos enfocarnos, en nada más. Hablaba con un amigo en estos días y él me decía lo mismo. Pues él tiene otro tipo de creencia, aunque cree en Jesucristo, pero pues tiene otra doctrina incluida. Y yo le decía, hermano, ¿cuál es el afán de Dios? Que todo el mundo sea salvo. ¿Y cómo es la salvación? Por medio de Jesucristo. ¿Y por qué por medio de Jesucristo? Es porque es el plan de Dios y lo materializó en él mismo. Él se hizo hombre para venir, pagar por el pecado de todas las personas. La gente no sabe esto. ¿Y por qué pagó por cada persona? Por amor a nosotros. Entonces fíjese que todo parte del amor de Dios hacia nosotros. Entonces enseñarles la manera en que Dios nos ha amado y no enseñarles tradiciones, leyes o procedimientos religiosos que en últimas esto aleja a las personas de Dios. Ahora bien, esa fe en esto que Dios hizo, en lo que Dios diseñó, no es solamente un asentimiento mental, no es solamente decir sí o amén o estoy de acuerdo, amén, o decir yo creo, sino que requiere, escuche, del perfeccionamiento por medio de los hechos al obrar en concordancia con la fe que se dice tener. Amén. Entonces, si usted tiene una fe, usted cree en algo, usted procede conforme a lo que cree. Entonces, Pablo lo explica de la siguiente manera, en el capítulo 4 de Romanos, versículo 1. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Entonces, no olvidemos que Pablo le está dirigiendo esta carta a los judíos que están en Roma. ¿Amén? Y son judíos principalmente. La cultura judía está centrada en Dios, en la historia de su pueblo, en la promesa de Dios a Abraham. Amén. Y ellos desarrollan de ahí para adelante esa nación. Ellos se entienden, de generación en generación se enseña para que todos sepan de dónde ellos proceden. Y entonces hay judíos que todavía están allí y hay otros judíos que han creído que ya Jesús es el que vino, el Mesías prometido, el que había sido señalado y anunciado por los profetas, y ese Mesías es Jesús. Otros no han creído. Pero Pablo le dirige esta carta a ellos, y eso significa que ellos conocen entonces perfectamente la historia de su nación, partiendo de la promesa que Dios le hizo a Abraham y aún antes de esa promesa. Pero la pregunta es dirigida, la pregunta que hace acá, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Esa pregunta está dirigida más bien como a cuáles fueron las bendiciones que recibió Abraham por creer a Dios, por hacer caso a lo que Dios le dijo que hiciera. Y la respuesta es fácil de encontrarla cuando nosotros leemos la historia de Abraham, la vida de Abraham, una vida
prosperada materialmente, espiritualmente, relacionalmente. Él era victorioso, él era un hombre que donde iba podía causar un impacto. Claro que él se equivocó, claro que él vivió a fugias, claro que él tuvo inconvenientes, pero lo destacar aquí es como cuando él hizo caso de Dios, empezó a recibir toda clase de bendiciones. Entonces, y fíjense, no solamente él fue bendecido, sino también su descendencia. Recuerden que de la promesa de el Señor dijo, de tu descendencia voy a ser una nación grande y poderosa. O sea que de su descendencia hasta el día de hoy han sido bendecidos y ese es el pueblo de Israel. Así que lo que Abraham encontró fue algo que le dio vida, algo que le dio esperanza, algo que le dio seguridad. Eso, en otras palabras, es una relación con Dios. Amén. Y esa relación con Dios, como consecuencia, le trajo seguridad de ser escuchado, de recibir respuestas a sus innumerables inquietudes, inclusive si ustedes recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, Abraham inclusive hizo que Dios parara por un momento hasta que Abraham entendiera lo que él tenía planeado hacer con estos dos pueblos. Amén. Entonces no fue por lo que Abraham hiciera para ganarse eso, sino con base en que hizo todo lo que hizo con fe en Dios. Amén. Por eso más adelante dice, ahí mismo en Romanos 4, versículo 23, perdón, 2 al 3, dice, porque si Abraham hubiera sido declarado justo por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. O sea, él hubiera podido hacer muchas cosas y él hubiera podido tratar de justificarse a sí mismo y hubiera sido aprobado por quién, por los hombres, pero ante Dios no. Versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces fíjense que aquí no está hablando de las obras que hizo Abraham, sino de la fe que tuvo Abraham en Dios. Y sigue Pablo explicando cómo es obrar por causa de la gracia y no obrar para obtener la gracia o el favor de Dios para nosotros. Amén. O sea, yo no puedo hacer nada para que Dios traiga su gracia para mí. Él ya trajo su gracia. Su amor por nosotros ya se manifestó. Amén. O sea que yo no tengo que hacer nada, ni pude haber hecho nada para lograr esto. Y Pablo lo enseña. Sigamos en el versículo 4. Lo va a leer en una traducción más sencilla para que haya mejor entendimiento. Romanos 4, 4 al 5. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Amén. Si usted trabaja, lo que espera es, obvio, obtener justa recompensa económica o su equivalente en retribución. Pero donde usted no ha hecho nada, y hablamos ahora sobre el versículo 5 que acabo de leer, en cuanto a la justificación, su justificación, ninguno de nosotros hizo nada para ser justificado ante Dios, solo es a través de la justicia aplicada en el sacrificio por todos de Jesucristo. Usted no merecía eso. Usted no hizo nada para merecer eso. Yo no lo merecía, pero aún así, Él puso su vida para el perdón de nuestros pecados. A eso se le llama entonces gracia. Usted recibe el regalo de la justificación solo por haber creído lo que Él hizo por usted, sin usted merecerlo, sin usted haber hecho nada o propiciado nada para eso. Solo porque usted puso su confianza en lo que Él hizo, puso su fe en lo que Él hizo. Entonces, cuando esto lo entendemos, comenzamos naturalmente a obrar, es decir, a compartir la noticia a otros, a mirar a los demás como yo fui visto, como usted fue visto por Dios. En otras palabras, necesitados de ese amor, de ese perdón, de esa esperanza.
Hay una motivación diferente a centrar todo en y hacia mí, sino que ya estoy centrado en y hacia las personas porque entendemos la necesidad que tienen. Usted lo hace de una manera natural, usted ya mira con esa nobleza, con esa misericordia, con ese amor de Dios. Y eso es creer en lo que hizo Jesús por uno e impactar a los demás cuando por esa fe hacemos todo para que los otros también entiendan el mensaje que vino a traer Jesucristo. Por supuesto que estas son obras que requieren amor, paciencia, misericordia, tolerancia, tiempo, compromiso, dedicación, esfuerzo, recursos propios, con el fin de crear seguridad y esperanza. Por eso nosotros podemos llegar a entender entonces mucho mejor lo que dice allá en Santiago, porque esta escritura en el capítulo 2 de Santiago a veces se malinterpreta o se interpreta fuera del contexto bíblico, entonces se le da otro sentido. Pero cuando usted entiende el contexto bíblico, usted puede darle un sentido a esto que vamos a leer, capítulo 2 de Santiago, versículos 16 al 19. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si usted lee el versículo 18 con atención, nos damos cuenta de que la inclinación humana va a ser es saber para creer. ¿Amén? Necesitamos probar lo que decimos creer, pero probarlo antes de creer en. ¿Amén? Y eso no es la fe. La fe es creer antes de que se vea, es tener la convicción de que lo va a recibir aún sin verlo. Entonces, siempre la gente quiere ver para creer. Y es la forma del hombre querer justificarse a sí mismo y ante los demás por lo que se ve, mas no por lo que cree en lo que no se ve. Es una justificación por obras ante el mismo hombre, pero ante Dios esa justificación es a través de la fe. Sigamos allí, Santiago 2, 20 al 21. Santiago 2, 20 al 21. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No dejemos el contexto atrás para entender esta porción, porque en ningún momento está hablando de las obras de Abraham como medio de justificación ante Dios, sino lo que hizo Abraham por haber creído a Dios. ¿Amén? Y recordemos que Abraham no fue justificado desde este momento, porque si usted ha leído la historia de Abraham, se da cuenta de que Abraham tuvo fe en Dios justo antes, años antes siquiera de haber nacido Isaac, siquiera de haber recibido la promesa. Usted puede leer la historia en Génesis capítulo 15, capítulo 16, donde por la fe en Dios, Abraham ya había sido justificado. En el capítulo 14, usted recuerda que allí Abraham conoce a Melquisedec, que era el sacerdote del Dios Altísimo, era el sumo sacerdote, y Abraham por fe bendijo a Melquisedec. Y en el siguiente capítulo, en el 15, específicamente cuando Dios le promete un hijo a Abraham, y dice exactamente, Génesis 15, 6, y creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Todo esto fue un proceso que requirió tiempo a Abraham para recibir la bendición de la promesa. Pero en este tiempo, Abraham fue perfeccionado. Su fe, a pesar de sus errores, por eso cuando usted comparte la buena noticia con las personas, piense en el proceso mismo de Abraham. O sea, piense que Dios no bendijo a Abraham por su perfección, lo bendijo ¿por qué? Porque creyó en él.
Porque si hubiera sido por su perfección, pues Abraham hubiera perdido, no hubiera recibido nunca una justificación de Dios. Abraham se equivocó muchas veces. Por eso cuando usted comparte la buena noticia con otras personas, usted no desespere, no saque conclusiones antes de tiempo y menos juzgue si una persona ha creído o no. Eso no depende de usted. Usted va, obra, hace, y como Abraham, usted espera en Dios y Dios va a dar la respuesta. En este tema, pues en ese aspecto, pues Abraham, ¿qué fue lo que recibió? El reemplazo para el sacrificio, ya no fue su hijo, sino que recibió de Dios un corderito. Amén. Sin embargo, Abraham acudió por fe. Entonces no depende de que usted lo haga, que usted ore mucho por estas personas, o usted tenga una estrategia, o usted sea un buen orador. No, usted cree a Dios, usted comparte la buena noticia con Dios, pero también comparte de sí mismo con Dios, y usted simplemente deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. No depende ni siquiera de la otra persona, porque es que el trabajo lo va a hacer Dios, el Espíritu Santo. La palabra dice muy claro que el Espíritu Santo es quien da convicción de pecado. Entonces depende de cómo Dios haga las cosas en el corazón de las personas. Entonces las personas van a ser llamadas, van a ser confrontadas, van a recibir la revelación de quiénes son ante Dios, de qué es lo que los tiene separados, y van a tener la oportunidad de decidir si creer o no creer. Pero volvamos al tema. El fruto de la fe se refleja por las acciones condicionadas a esa fe, como en el caso de Abraham. Sigamos leyendo el capítulo 2 de Santiago, versículos 21 al 22. ¿No fue justificado por obra nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y la fe fue perfeccionada por las obras, y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Esa escritura es la que está allá en Génesis 14 y 15. Y no solo Abraham fue justificado, que era hebreo, amén, judío. No solo los judíos tuvieron la oportunidad de ser justificados por la fe en Dios, sino también, por ejemplo, está la historia de una mujer, Rahab. Rahab, quien era una prostituta que también fue justificada por la fe en Dios, aun cuando ella no era judía, sino que era gentil y además prostituta. Y no propiamente por ella tener una relación con Dios, sino por lo que había oído del Dios de Israel. Ella ni era judía, ella ni tenía las costumbres judías, ella no sabía la ley, ella no sabía lo que decían los profetas, pero ella había escuchado al Dios de Israel actuando sobre su pueblo. Así que su fe en ese Dios que había oído la llevó a obrar a favor de los mensajeros hebreos que estaban siendo perseguidos para ser muertos, para matarlos. Usted puede leer la historia, y lo invito a que la lea, que es interesante y sobresaliente, en el libro de Josué capítulo 2. Entonces, todas estas historias que encontramos aquí nos ayudan hoy a entender exactamente qué es la fe, qué es obrar por la fe en Dios. Cómo ellos obtuvieron esa seguridad, esa confianza en Dios por lo que creyeron, por lo que oyeron de Dios. Amén. Entonces, están allí para nosotros. Jesucristo está allí para entenderlo y conocerlo. El Espíritu Santo está allí para saber cómo actúa. Entonces, para que a nosotros aprendamos a entender cómo es obedecer a la sabiduría de Dios, y Dios es el que es sabio, con el fin de obtener esa seguridad y esa esperanza, pero además sabiduría. Es lo que todos sin duda necesitamos, y está ahí, al alcance de nuestros oídos, al alcance de nuestras manos. Usted no se deje sorprender por lo que se está viendo ahora en el mundo, hermano, que es terrible. Está pasando cosas, pero sobre todo la inmoralidad, la corrupción que está y la violencia que hay. Los desastres naturales, pues eso ya es producto del pecado del hombre que hay
ha destruido y estamos destruyendo lo que Dios creó para nosotros. Entonces eso tiene sus efectos, pero esto no debería impresionarnos. Ni tampoco nos deberíamos dejar engañar por las promesas que ofrece el mundo y sus líderes, porque todos realmente con el fin de lograr lo que quieren empiezan a ofrecer cosas que ellos no está en sus manos ofrecer, que se logre. Si eso fuera cierto, entonces no necesitaríamos de Dios y nuestro vacío pues hace rato que habría sido satisfecho por estas personas. Así que el próximo sábado voy a continuar con el tema porque lo que quiero es que usted vaya encadenando todas estas enseñanzas, vaya aprendiendo lo que estamos hablando con base en la palabra de Dios, que vuelva sobre las escrituras que hemos citado para que comience a pensar si usted no tiene esa paz plena, esa plenitud, si no hay seguridad y confianza en Dios, ¿cómo la obtiene? ¿Dónde puede acudir a obtenerla? ¿De dónde puedo obtener las ideas? ¿Dónde puedo tener pistas? Alguien me puede enseñar? Y ahí está la escritura. Entonces, el próximo sábado vamos a continuar y tal vez culminemos este tema que me parece muy importante, sobre todo en el tiempo de hoy. Bueno, mientras tanto, mientras me despido, pues les dejo esta información. Si alguien necesita alguna cuestión que respondamos o que intercedamos en oración o hablar simplemente, pues aquí escríbanme y les contestaré. Y agradecemos a las personas que nos están ayudando en esta materia, en esta parte, en la parte económica, a seguir adelante. Damos gracias a Dios por su palabra, la cual bendecimos, la cual atesoramos y la cual pedimos a Dios nos revele siempre y nos ayude a ir avanzando en esta seguridad, en esta confianza, en esta esperanza, porque los tiempos apremian. Gracias, Padre Santo, Señor, por las personas que hoy están aquí escuchando, Señor, congregadas en torno a tu palabra, a este mensaje. Multiplica tu palabra en ellos, prospéralos, pero sobre todo, Señor, que su alma sea prosperada en Cristo Jesús. Amén.